Clase virtual del módulo número 8, titulado Medio Construido y Salud, con el RA 8.3, dedicado al tema muestreo en un medio construido. Esta es la primera guía de dicho RA. Ya nosotros en otros módulos fuimos hablando de lo que se refería a lo que es una muestra. Entonces, una muestra simplemente es una parte de una población o de una cosa que se separa de esa cosa, esa población, y se toma y se refiere como un total, una representación de la totalidad de dicha población o de esa cosa que se tomó para la muestra. Entonces, en este caso, en medios construidos tiende a trabajarse con población. Vamos a definir la parte de población más adelante y vamos a ver qué tipo de poblaciones y qué tipo de muestras se toman en lo que se considera un medio construido. Entonces, primero vamos a trabajar con las muestras, ¿verdad? Entonces, como estamos trabajando con muestras, inmediatamente comenzamos a trabajar con la parte estadística. Entonces, como ya sabemos, antes de tomar una muestra, nosotros tenemos también que hablar de medición. Entonces, normalmente se toma una muestra de algo para realizar una medición, identificar algún tipo de características o propiedades de dicha población, en este caso de que tomamos una parte para poder evaluarla. En las muestras, como estamos hablando de muestras probabilísticas que tomamos para poder hacer algún tipo de estudio o evaluación de dicha población, nosotros vamos a encontrar diferentes tipos de muestras, en lo cual podemos mencionar que hay muestras probabilísticas y hay muestras no probabilísticas. Entonces, vamos primero con las muestras probabilísticas. En este tipo de muestras, nosotros vamos a encontrar las muestras simples, o muestreo simple o aleatorio. Entonces, el muestreo simple o aleatorio es simplemente que se van a tomar muestras al azar, o sea, la muestra no tiene que cumplir con ciertas características u objetivos, sino se va a tomar esta, y que cada miembro o parte de la población estudiada tiene la misma posibilidad de entrar como muestra de dicho estudio. O sea, todo el mundo tiene la misma posibilidad, como si fuera la lotería, que todo el mundo tiene la misma posibilidad de ganar. Eso pasa con las muestras, con el muestreo simple o aleatorio. Luego vamos a encontrar o el muestreo estratificado. Entonces, en el muestreo estratificado se toman en cuenta extractos. O sea, en este caso, que la muestra va a ser dividida en diferentes extractos. Por ejemplo, que estamos hablando de humanos, ¿verdad? Una población de personas. Entonces, vamos a estratificar la población según su estatus social. O sea, vamos a dividir la población según el estatus socioeconómico, clase alta, clase media, los pobres o clase baja. Y de ahí se toman las muestras. Entonces, ya cuando se divide en extractos o estratos, eso es cuando se dividen en extractos y en estratos, perdón, siempre pongo la C, y luego se toma una muestra de diferentes estratos. Estamos hablando de una muestra estratificada. Ahora, luego seguimos con los conglomerados o las muestras o el muestreo de conglomerados. En este caso, este tipo de muestra simplemente se va a dividir la población en conglomerados, o sea, se va a conglomerar y luego se va a proceder a tomar dichas muestras según cada conglomerado, ¿verdad? Para tener muestras significativas. Y por último tenemos las muestras sistemáticas,
que las muestras, el muestreo sistemático toma, en este caso, en cuenta las observaciones y las características de dicha población o de dicho, digamos, miembro de la población antes de elegirlo o que sea elegible para tomar o para ser parte del muestreo, o sea, para ser parte de esa población que se va a tomar la muestra. Entonces, uno no simplemente se toma al azar o aleatorio, sino que se hace un estudio antes de tomar la muestra. Se hace un estudio probabilístico. Entonces, con esto nosotros vamos a comprender, ¿verdad?, lo que se refiere a muestras o muestreos probabilísticos. Luego, entonces, nosotros vamos a tener más abajo los tipos de muestreos que no son probabilísticos. En este caso vamos a tener tres. Vamos a tener el muestreo intencional. Vamos a tener el muestreo en cadena. Y vamos a tener muestreo por cuotas. Y estos muestreos van a caer dentro de los muestreos no probabilísticos. Entonces, en el caso del intencional, el muestreo intencional, es simplemente que usted coge según lo que le conviene. O sea, por ejemplo, yo voy a tomar una muestra de todos los hospitales de la ciudad de Santiago, ¿verdad?, para hacer un estudio de hospitales. Yo no voy a hacerle la encuesta a todos los hospitales, sino que voy a tomar una muestra de los hospitales de Santiago. Vamos a decir que en Santiago hay 50 hospitales en total. No es así, pero vamos a decir entre clínicas, hospitales, hay 50. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Como voy a tomar un muestreo intencional, yo voy a tomar lo que más me conviene. ¿Cuál sería el que más me conviene? El que esté más cerca de mi casa y que yo no tenga que viajar mucho para hacer o gastar mucho combustible para poder hacer ese estudio de las muestras que yo he decidido. Entonces, yo voy a tomar la muestra que más me conviene y eso va a ser un muestreo intencional. Luego también está el muestreo en cadena. Entonces, con el muestreo en cadena, en este caso, lo que pasa es que también se llama muestreo en bola de nieve, por si acaso. Yo voy a tener contacto, o sea, yo voy a tomar muestras, o sea, mi muestreo va a ser con, vamos a decir, con lo primero que yo tenga contacto. Por ejemplo, yo voy a un campo y yo voy a hacer un estudio de ese campo. Yo voy a ir a las primeras casas y hasta yo, por ejemplo, dijo, en este campo viven 50 gente, pero yo necesito una muestra de 10. Yo no pienso que es algo intencional, sino que yo voy caminando y el primero que yo me encuentre, ese le hago el estudio. Entonces, voy a seguir así hasta que yo complete la cuota que yo necesito. O sea, hasta que yo complete las 10 personas, yo voy a ir a las 10 primeras casas que yo me encuentre. Entonces, ¿cómo se diferencia en cadena bola de nieve de intencional? Que intencional ya yo voy a tener previamente, yo voy a analizar y voy a saber en qué lugares yo voy a hacer el estudio, o sea, qué muestras yo voy a tomar o cuáles van a ser parte de mi muestra. En el de cadena, ¿verdad?, que es el no probabilidad, que en el de cadena yo no voy a pensar con anterioridad, sino que yo voy a ir, voy a llegar y voy a hacer mi estudio. Ahora, por cuotas. ¿Cómo es el por cuotas? En el cuota simplemente que yo voy a tomar la muestra o las personas que van a pertenecer a la muestra, yo voy a coger un número concreto y ellos van a cumplir con unas características determinadas. Por ejemplo, va a ser solamente yo voy a entrevistar a mujeres, por ejemplo, que trabajen en el área de limpieza. Entonces, por cuota simplemente es que yo voy a tomar de la población una parte específica para cumplir esa cuota de personas que tengan esa característica. Entonces, con eso más o menos trabajamos, ¿verdad?, los tipos de muestras. Ahora,
las muestras, ¿verdad?, se hacen a una población. Y ya nosotros más o menos vimos cómo se toma la muestra entre estos aspectos, entre esos aspectos. Ahora, ¿qué poblaciones yo voy a tomar en cuenta cuando yo trabajo con un medio construido, ¿verdad? Poblaciones o los estudios que yo puedo hacer en un medio construido. Aquí, en este caso, por ejemplo, vamos a tomar en cuenta lo siguiente. En un medio construido nosotros vamos a encontrar individuos y vamos a encontrar estructuras. Recuerden que vamos a encontrar componentes bióticos, componentes vivos, y componentes abióticos, componentes que no están vivos. Y todo eso forma parte de un medio construido, ¿verdad? Entonces, ¿qué yo puedo hacer? ¿Qué estudios o qué estudios y tipos de muestras puedo hacer? ¿O qué tipo de poblaciones yo me puedo encontrar en un medio construido? Yo me puedo encontrar una población de edificios específicos o de estructuras. Entonces, esa es la población que yo voy a trabajar. Por ejemplo, la población de casas. O sea, yo voy a trabajar, voy a analizar las casas, voy a analizar si las casas cumplen con los requerimientos sanitarios. Entonces, ¿qué yo hago? Si vamos a decir que en Santiago hay 100.000 casas, yo no puedo hacerle ese estudio de que si las casas cumplen de Santiago, vamos a decir, y si las casas cumplen con los requerimientos sanitarios, ¿verdad? Yo voy a tomar una muestra porque yo no puedo hacer una inspección a 100.000 casas, eso va a costar mucho dinero y va a durar mucho tiempo, va a necesitar muchos recursos, voy a necesitar mucha ayuda para entrevistar, para analizar 100.000 casas. Entonces, por eso yo podría decir, yo voy a tomar una muestra de casas. De las 100.000, yo voy a nada más a analizar 100 casas y de ahí yo voy según el tipo de estudio que yo vaya a hacer, yo elijo el tipo de muestra que me convenga según el estudio o lo que yo quiera analizar y saco, ¿verdad?, las 10 casas que yo quiera evaluar, ¿verdad? A las 100 casas que yo quiera evaluar para ese estudio de que si las casas cumplen con los requerimientos sanitarios dichos por las Naciones Unidas. También puedo hacerlo con hospitales elevados, cualquier tipo de estructura del medio construido. Ahora, también, que son parte del medio construido, los humanos, ¿verdad? Y también hay otros animales, ¿verdad? Otros animales. Yo puedo hacer una encuesta, vamos a decir, o una muestra para determinada densidad poblacional. Tanto normalmente de seres vivos. Puedo hacer, ¿verdad?, una encuesta de que si una persona vive en X lugar, cuál es su estado de salud, y de ahí yo puedo tomar muestras. Entonces, importante que el medio construido decir o hablar de que podemos hacer estudios referentes a las estructuras porque son parte del medio construido y podemos hacer estudios de los factores bióticos, que son los factores vivos dentro del medio construido, porque son parte del medio construido también. Entonces, los estudios y los muestreos dentro del medio construido van a variar totalmente dependiendo la población que yo vaya a estudiar y de ahí yo voy a tomar una muestra, según el tipo de muestra, que me convenga para el análisis de esa población. Eso es algo importante que tenemos que tomar en cuenta. Con esto, luego vamos a ver en las próximas clases cómo tomar cada tipo de muestra, ¿verdad? Y cómo aplicar, digamos, muestreo, o sea, cómo seleccionar las muestras dependiendo tanto estudios que podemos realizar dentro de la población que deseemos en un medio construido.